para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. ¿Ya lo tenemos? Lo leo una vez más. Envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído y me oísteis. Vamos a leer del versículo número 1 del capítulo 36 en adelante, ahí mismo. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en todas las palabras que te he hablado, todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Vamos a leer ahora el versículo 23 de ese mismo capítulo, 23 de ese mismo capítulo hasta el versículo número 32. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque Eletán y Delías y Jeías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeiel, hijo de Amal, y a Arías, hijo de Ariel, y a Selías, hijo de Obed, para que prendiesen a Barún, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra, verso 27, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Barún había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no quede en ella ni hombre ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado en el calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y que no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo
de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del rollo que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá. Aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Vamos a leer ahora en el capítulo 39, váyase al capítulo 39, versículo número 1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y dice el verso 2: y en el 10º año, Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio de Nergal, Saracer, Sangar, Nebo, Sanjenkin y el Rabariz. Verso número 4: y viéndolos Sedequías, rey de Judá, todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en el llano de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Riblas en tierra de Hamac, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Verso 6 dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Riblas, haciendo asimismo degollar al rey, o haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Verso 8: y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que habían adquirido en él, todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzonadar, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Dios, que seas tú propicio. Venimos delante de ti para poner cada una de estas necesidades. Padre, tú eres el Dios todopoderoso, el que puedes revertir todas las situaciones que puedan venir a nuestra vida. Y tú eres el Dios que también puedes traer, Señor, disciplina. Puedes traer, Señor, a través de la disciplina también tu palabra, tu consejo. Señor, queremos que nos hables, Espíritu Santo. Dígale, levante su mano, dígale: Señor, necesito tu palabra. Necesito que tú seas siempre, Señor, ese Dios que me guíe por el camino correcto. Espíritu Santo, háblanos, que en esta mañana queremos ser instruidos, ser enseñados. Que tú sigas siendo, Señor, la luz en nuestro camino. Gracias, tomamos victoria, deshacemos las obras del enemigo. Ahora, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a poner atención unos minutitos. No quisieron escuchar la palabra de Jehová.
Vamos a decirlo de otra manera, no quisieron oír. Tratamos la manera de leer algunos versículos de algunos capítulos de este libro de Jeremías, donde primeramente encontramos de qué manera el pueblo de Israel, Judá sobre todo, había caído desde muy antes, había caído en la desobediencia, se había ido poco a poco ahondando y haciendo más patente el alejamiento de ellos para con Dios. Estas situaciones para Judá o Israel, por supuesto, eran situaciones, o estas actitudes más bien serían las actitudes que los llevarían al fracaso total. Porque siempre cuando hay una tendencia a alejarse de Dios, en este caso de Judá, por supuesto no iban a tener ningún resultado favorable para ellos. Y esto era de esperar. Sin embargo, Dios, siempre en su misericordia, siempre siendo ese Dios protector, ese Dios que estaba siempre y ha estado siempre cuidando de Israel, nosotros leíamos en esos pasajes de qué manera viene el alerta de Dios. Por ejemplo, en el primer versículo nosotros leíamos que el Señor les dice en este primer versículo: envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora a mí, dice este versículo. Ahí nosotros vemos que el Señor, aun cuando la desobediencia era bastante marcada en el pueblo o en la nación de Judá, el Señor siempre mandó a sus siervos. ¿Y cuál era la intención del Señor de enviar a sus siervos? Acá dice: para que vuelva cada uno de vuestro mal camino y que deje de hacer las malas obras, dejen la idolatría. Esto era lo que el Señor vino siempre implementando. Cuanto más Israel o Judá tendían a la desobediencia, a alejamiento de Dios, pero Dios no se quedaba corto, y nosotros vemos acá que Él envió a sus siervos. Ahora, la situación en este particular era bien serio, porque de no atender a la palabra de Dios, o el no ser receptivo para regresar a los caminos, a la obediencia, a la lealtad a ese Dios, lo que se veía más adelante era el juicio que Dios tenía ya determinado. Pero esa es la razón por la cual el Señor insiste, y vino palabra de Jehová, sigue diciendo al profeta Jeremías, y la razón es la misma, para hacerlo reflexionar. Y en esta ocasión nosotros leíamos que el Señor manda a Jeremías a escribir un libro, para que en ese libro plasmara los juicios que vendrían si no había una reflexión, si no había
un retroceder de su mal camino. Ahora, lo que nosotros leíamos ahí es que Joacim, al leer esa escritura que Jeremías plasmó a través de su secretario, dice que no le pareció a Joacim. Y dice la palabra ahí que con su cortapluma hizo pedazos la escritura o el libro y lo echó al fuego. Esa situación, usted preguntará, ¿y por qué fue que Joacim hizo esto? Bueno, por lo cual Joacim hizo esto es porque en esa escritura el Señor siempre estaba diciendo: deben de volver, deben de entender que por el camino que van a fracasar, por el camino de la desobediencia. Al contrario, si ustedes obedecen, van a ser bendecidos. Pero Joacim no entendió esta palabra. Joacim, hermanos, llegó a tal punto de deshacerse, quemar la escritura. Pero nosotros seguíamos leyendo la misericordia de Dios y le dice a Jeremías: toma una vez más papel y escribe una vez más. Y habla de nuevo al rey. Y en este caso ya Joacim ya no era rey, habían pasado algunos años y estaba Ezequías. Y di a el rey Ezequías que esto es lo que va a venir si no hay un cambio de vida. Y nosotros vemos que el rey Ezequías, también la conducta de su antecesor siempre prevaleció en él. Y nosotros vemos que siempre no le dio la mayor ni la mínima importancia a la palabra, al consejo de Dios a través del profeta, a través de la escritura. Ahora, sucede que en el capítulo número 39 que nosotros leíamos, ahí en el versículo número 1 dice: en el 9º año de Ezequías, rey de Judá, en el mes, dice, 10º, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice acá, dice, con todo su ejército entró contra Jerusalén y la sitiaron. En este preciso momento, es decir, ya han pasado años. Ahora nosotros vemos acá en este capítulo 39 que al no haber una reacción al consejo de la palabra de Dios, tanto de los reyes pasados como en el caso de Ezequías, este último rey, por último entonces viene el cumplimiento de la palabra. Es decir, viene lo que el Señor había venido diciendo a través de sus siervos: si ustedes no reaccionan, si ustedes no cambian de actitud, yo traeré al rey de Babilonia, yo traeré extranjeros y los someterán y los destruirán y los llevarán cautivos. Esa era la profecía. Esa era la advertencia que Dios venía haciendo a través de los siervos, a través de Jeremías, a través de la escritura que hizo Jeremías, y que ni uno ni otro, hermanos, estuvo en la disponibilidad o en la disposición más bien de acatar la palabra de Dios. Pero viene el momento cuando entonces se cumple lo que Dios había dicho. Y nosotros leíamos ahí que este ejército sitió a Jerusalén a tal grado que el rey Sedequías en este entonces se vio prácticamente vencido. Y lo único que pudo hacer es que se escapó por la parte trasera de la ciudad y se fue. Y ahí leíamos nosotros que los siervos del rey de Babilonia lo vieron, lo persiguieron,
tomaron al rey cautivo y a sus hijos y también a sus nobles. Y nosotros veíamos ahí que lo llevaron a la presencia, es decir, al rey de Judá, lo llevaron ya cautivo a la presencia de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, mató, degolló a sus hijos ahí en presencia del rey Ezequías o Sedequías. Y nosotros vemos ahí que destruyeron Judá y se llevaron cautivos a toda la gente. Y al rey, para colmo de males, le sacaron los ojos y así sin ciego lo llevaron hasta Babilonia. Lo que nosotros vemos ahí es que llegó el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios se cumple? Llegó el cumplimiento de la palabra de Dios. Llegó el momento que se cumple lo que había dicho el Señor. Llegó el momento cuando Nabucodonosor, exactamente como había dicho Jeremías o como habían dicho los demás profetas, que si no había un cambio de actitud de parte de Judá, hermanos, no habría vuelta de hoja que esto sucedería. Y nosotros lo vemos acá, hermanos, concluido. Nosotros lo vemos acá que es un hecho. Vino, se cumplió la palabra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de todo esto? Por supuesto, hermanos, el mensaje ya no es para Judá, ya no es para estos reyes, sino que este mensaje es para nosotros. Nosotros somos los que ahora estamos en este momento vivos y en esta tierra. Nosotros somos, por supuesto, las personas que tenemos siempre las diversas acechanzas, las ofertas de este mundo, y que muchas veces como pueblo del Señor hemos sido como atrapados por algún dardo, hemos sido como seducidos por algo que el mundo nos ha ofrecido y lo hemos abrazado y estamos ahí muchas veces conviviendo con aquello que no es lo que agrada a Dios. Y muchas veces en otros casos vamos siempre en una distancia, alejándonos de Dios por cualquier razón, por cualquier motivo. Como que eso de irse alejando de Dios, como que es lo más común que muchas veces se da en el pueblo del Señor, así como lo víamos nosotros allá con estos reyes, sabiendo quién era Dios, sabiendo la grandeza de ese Dios, sabiendo que ese Dios era celoso. Ellos persistieron en ir por otro camino, pero la misericordia de Dios alertándolos, llamándolos, tal vez reaccionan, mandándoles profetas. Ahora, eso es lo que el Señor sigue haciendo con nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero si hablamos específicamente de la iglesia, no somos de este mundo, estamos, pero no somos de este mundo. Pero no vamos a omitir que hemos sido alcanzados por el desánimo, hemos sido alcanzados por el pecado muchas veces. Y muchas veces vamos, hermanos, por un camino incorrecto. Nosotros sabemos cuál es el camino correcto de Dios, ¿sí o no, hermano? Nosotros sabemos qué es lo que agrada a Dios. Nosotros sabemos que Dios abomina la idolatría. Nosotros sabemos que Dios, hermanos, nunca estará de acuerdo que nosotros vayamos dándole más valor a los aspectos temporales que a los aspectos divinos. Sin embargo, ahí está la palabra de Dios. El Señor siempre tendrá palabra, siempre tendrá mensaje y siempre lo hará para reconvenir a su pueblo.
y siempre lo hará para que su pueblo reflexione, y siempre lo sigue haciendo con ese propósito, para que su pueblo diga: a la verdad Dios me está hablando, y Dios lo que quiere no es la muerte del que muere, sino que los hombres, y en particular su pueblo, de un amén el pueblo del Señor, que su pueblo proceda a un cambio, que su pueblo sea receptivo al mensaje. Porque el Señor, cuando habla a su pueblo, ese es el propósito, que su pueblo reflexione, que su pueblo le ponga atención a ese consejo, porque nuestro Dios es el mejor Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el propósito. Por eso es que siempre nuestro Dios, en su misericordia, hermanos, nos dejó esta palabra, porque esta palabra debe y será la guianza para su pueblo. Y aparte de esa palabra, ha dejado también predicadores, ha dejado profetas, ha dejado apóstoles, ha dejado pastores, para que hablen al pueblo. De un amén el pueblo del Señor, para que hablen a su pueblo, y que su pueblo entienda que esa palabra que viene de parte de Dios, y que le exhorta a dejar el mal camino, a dejar la mala conducta, es porque Dios nos ama. Damos un amén. Esa es la razón. Acá al púlpito no subimos para exhibirnos. Al púlpito, espero que nadie, creo que lo hace para exhibirse. Es, hermanos, una aflicción, porque nos constituimos en la voz de Dios, en los voceros de Dios, para hablar lo que Dios quiere a su pueblo, para hablar que Dios dice que hay que abandonar, que hay que dejar por un lado aquello que no concuerda con el deseo y el propósito de Dios. Entonces eso es lo que el Señor sigue haciendo. Y usted sabe que siempre habrá palabra. Dios no se cansará. Dios seguirá hablando. Dios seguirá exhortando. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta mañana no es la excepción. Aquí estamos. Aquí no estamos, hermanos, para hablar de política. Aquí no estamos para hablar de aspectos de negocio. Aquí no estamos para hablar sino precisamente la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estamos acá. Usted no ha venido a ver al que está al frente, a ver cómo cantan los del conjunto. Aquí debemos de ser objetivos. Hemos venido esta mañana a este culto a oír lo que Dios quiere decirnos. Amén. A oír la palabra de Dios, porque lámpara es a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. A eso hemos venido. Esta palabra es viva y eficaz. Damos un amén, iglesia. A eso hemos venido. Dios está en su propósito, y Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablándonos, así como nosotros leíamos en algunos de estos pasajes que leíamos, que Dios dice: envió a vosotros todos sus siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestros malos caminos, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y dice: y viviréis. Damos un amén, iglesia. Y viviréis en la tierra que di a vuestros padres. Es decir, aquí hay, hermanos, de parte de Dios para este pueblo, hay esa promesa, pero hay una condición: volveos, volveos. Pero Israel no quiso volver. Israel se empeñó en no darle importancia a la palabra. El Señor se empeñó en su misericordia en insistir en la palabra, en insistir en la palabra. ¿Qué haríamos? ¿Qué diría usted en el caso que vemos aquí a Dios cuando manda a través de
el profeta Jeremías una nota, si no entiende por la palabra oralmente expresada de Jeremías, escribe y dile entonces en escritura lo que viene si no se arrepiente. Y lo que hizo Joacim fue cortar en pedazos aquella escritura y echarla al fuego. Y el otro rey, y nosotros vemos ahí, hermanos, una inmensa oposición a la palabra de Dios. Y con tal de no oír a Jeremías, lo metieron en la cisterna, lo amarraron como que fuera buey. Y llegaban como irónicamente a decirle así: sigue hablando, hay palabra de Jehová. Y decía Jeremías: hay palabra de Jehová. Damos un amén. Y la palabra de Jehová es que si no se arrepienten, le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si no se arrepiente, vendrá el rey de Babilonia. Dios insistiendo. Y no vemos otra cosa en eso que es su misericordia. Porque uno se pregunta: ¿y por qué Dios insistía tanto con Israel? Porque Dios, hermanos, siempre se caracteriza por su paciencia. Dios siempre lo vemos nosotros, que dice la Biblia, es lento para la ira. Es lento, Él insiste ahí. Bueno, si no quieren por una palabra hablada, lo vamos a hacer por la escritura. Y si no quieren escuchar a mi siervo, que deben de arrepentirse, no importa que esté en el cielo, ahí mi siervo va a hablar. Y cuando llegan a preguntarle, siempre hay palabra de Jehová. Y la palabra es: arrepiéntanse. Y la palabra es: vuelvan a mis caminos. Y la palabra es: dejen la idolatría. Y la palabra es: dejen el pecado. Damos un amén. Y la palabra era: vuelvan a su Dios, vuelvan para que disfruten de la tierra que yo os di a vuestros padres. Siempre ahí va, hermanos, la promesa. Bueno, tal vez así se animan. Tal vez se les ha olvidado que ellos son hijos privilegiados. Tal vez se les ha olvidado, dirá Dios. Por eso les menciona las promesas. Les menciona la riqueza que ellos tienen, de las cuales ellos son parte. Pero ni ahí, ni de esa manera ellos reaccionaban. Ellos insistían en seguir en la idolatría, en seguir en el pecado, en seguir alejado de Dios. Es tremendo el hombre, es terrible. Y no tanto en sí el hombre, sino muchas veces el pueblo de Dios, porque aquí estamos hablando de Israel, estamos hablando de Judá. Pues al fin y al cabo, los hombres, no se les puede pedir mucho a los hombres comunes, porque ellos no conocen a Dios. A los hombres comunes, los hombres naturales, no conocen a Dios. Y si dicen conocer a Dios, pero es nada más un decir. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero lo irónico, lo triste es que el pueblo de Dios, Israel, que había visto las maravillas, que había visto las proezas de ese Dios, que había visto, hermanos, la realidad de un Dios verdadero, porque ningún Dios podía haberles dado lo que ellos recibieron. Ningún Dios pudo, porque no hay Dios, hermanos, sino solo Dios. Pero no entendieron, se empecinaron en decir no. Y Dios se empecina en seguir insistiendo. Hagan caso a su nombre, iglesia. Hagan caso. Porque si no obedecen, traeré
al rey de Babilonia y lo va a destruir, lo va a hacer pedazo. Hagan caso. Hagan caso. No hicieron caso. Y ahí nosotros vemos que viene el rey de Babilonia con todo su ejército. Sitio, pero eso fue después de un periodo largo. Porque es lento para la ira de Dios, grande en misericordia. Amén. Y nosotros vemos un periodo largo que por último en este rey Sedequías nosotros vemos que aparece el mal, lo que se había dicho. Si no reaccionan, vendrá el mal. Si no reaccionan, vendrá el mal. Ellos insistieron en seguir en el mal, en seguir en la idolatría, en seguir alejados de Dios. Como decía, a veces uno se pregunta, ¿por qué seremos así? ¿Por qué está bien que actúen de esa manera los que no conocen de Dios? Pero muchas veces los que tenemos ya conocimiento de Dios e insistimos en el alejarnos, en el pecado, en la idolatría, en las obras malas, e insistimos. Yo digo, en algunos casos, ¿será que hemos llegado por actuar de esa manera a pensar que no existe Dios? Porque alguna razón hay para que nos empecinemos en estar en desobediencia. Puede ser que ya en nuestro corazón ya no cabe la idea que existe un Dios. Quizás nos hemos olvidado, podría ser otra razón, de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué hizo con Israel? ¿Qué ha hecho con nosotros? Hermanos, nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros no éramos los que ahora somos. Antes éramos personas que nuestra vida era para el mal, que nuestra mente era ligada a los intereses específicamente de este mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestros matrimonios estaban destruidos, nuestros hijos, nuestra salud. Damos un amén. Estábamos en el pecado sin esperanza. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue? Lo sacó del hoyo cenagoso y nos puso cántico nuevo. Usted, aunque no diga amén, pero nosotros somos los seres más privilegiados de esta tierra, aquellos que hemos tenido el favor de Dios. Damos un amén, iglesia. Levante la mano los que hemos sido bendecidos por Dios. ¿Será que nos hemos olvidado de que hemos sido bendecidos? Aquellos que eran alcohólicos, aquellos que eran drogos, aquellos que eran ladrones, aquellos que éramos homosexuales, aquellos que éramos de todo y que nada nos dio esa vida. ¿Será que nos hemos olvidado lo que Dios ha hecho? ¿Será que nos hemos olvidado? ¿Será esa una de las razones por las cuales dije la primera? ¿Será que ya en nuestro corazón no cabe la idea de que hay un Dios? ¿O será que nos hemos olvidado de los favores de Dios? Y por eso es que nos ponemos en una posición de irreflexión, de dureza, cuando Dios en su misericordia sigue insistiendo. Amén. Sigue insistiendo, deja la idolatría, deja el pecado. Y el Señor sigue insistiendo, deja las malas obras a su pueblo. Al mundo no le puede decir esto Dios, pero a usted y a mí sí. Ahora, ¿por qué no reaccionamos? Porque quizás pensamos que no existe Dios o nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho. Dígame, ¿acaso si no es cierto que en Dios las cosas han cambiado? Yo no estoy diciendo que no hay problemas, pero está Dios con nosotros en los problemas. Damos un amén. ¿Qué será? ¿Por qué hay tanta dureza? ¿Por qué persistimos, hermanos?
Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Y ha trasladado a nosotros: cambien, 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 dejen las malas obras, dejen la tendencia del pecado, vuelvan para que disfruten de la tierra que yo les he heredado a sus padres. Dejen, dejen. Y eso es lo que hace el Señor. Dejen el pecado, dejen hijos, dejen las malas obras, deje de relacionarse con las obras de las tinieblas. Deje. ¿Sabe qué? El Señor sigue aplicando lo mismo. Si ustedes no obedecen, vendrá el momento cuando ya no van a poder hacer nada. Y eso fue lo que sucedió con Judá. Cuando ellos pensaron, es que la gente muchas veces piensa que Dios, bueno, Dios siempre en su misericordia ahí está insistiendo e insistiendo, y que, bueno, Dios no es tan cruel para llevar a cabo aquello que dice que nos golpeará. A veces llegamos a pensar así e insistimos. No hay manera de cambiar. ¿Cuántos de los que caminamos en la vida de Dios e insistimos en lo malo? E insistimos, pero ahí está el Señor: cambien, cambien, cambien. Y siempre la insistencia, y nos empeñamos en eso. Y el Señor dice: cambia, hace un giro. Tú ya no eres lo mismo. Tú tienes la bendición de que yo ahora soy tu Dios. Yo te tengo bendiciones. ¿Cuántos saben que Dios nos tiene, aparte de las bendiciones que ya hemos recibido al haber sido sacados del lodo y haber sido limpiados del pecado? ¿Cuántos saben qué más Dios nos tiene? Hermano, esto es el inicio de las bendiciones para la iglesia. Lo que hay es cielo. El Señor dijo: me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Damos un amén. Es decir, usted debe de meterse en la cabeza, y yo debemos de meternos en la cabeza, que esas no son palabras, nada más palabras de hombre, es la palabra de Dios. Esa palabra tiene fiel cumplimiento. Damos un amén. Eso que dice el Señor: hay bendiciones allá, yo tengo un cielo preparado para vosotros. Pero cambien, pero cambien, pero cambien. Dejen las malas obras, conviértanse. Porque eso fue lo que Juan el Bautista le decía a los que venían a él: arrepentíos. ¿Y qué más decía? Y convertíos. Damos una vez. Que la vida cristiana no solo es el paso del arrepentimiento. La vida cristiana requiere, hermanos, aparte de ese arrepentimiento, un convertimiento. ¿No están de acuerdo? Convertirnos, arrepentidos y convertidos. Convertido lo que significa es una conducta nueva, una actitud nueva. Ese es convertirse. No es así: yo ya me arrepentí, hermano, yo ya estoy arrepentido, ya me arrepentí de todo lo malo que hizo, pero ya se convirtió a practicar una conducta nueva. Ya nos convertimos para caminar de esa manera. Esos son los pasos de la vida espiritual. La vida espiritual no consiste solo en aspectos externos. Hay que ahondar en lo interno. No
es venir a una iglesia y sentarse y escuchar un mensaje. Eso es parte de la vida espiritual. Es la vida diaria. Amén. Es, hermano, la conducta diaria. ¿Cómo caminamos? ¿Qué dicen de nosotros? Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué dicen de nosotros allá afuera? Glorificamos, se glorifica el nombre de Dios con nuestros testimonios. De eso se trata. Si eso de ponerse bonito para venir al culto, eso, si usted va a la parroquia y hay mejores ropas que lucen las gentes ahí, no tiene nada de diferente. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere un arrepentimiento y una conversión hacia sus leyes, a sus estatutos, hacia la obediencia. Eso es lo que el Señor quiere. Yo puedo venir todos los días al culto, pero qué bueno que aunque, hermanos, nosotros vengamos, el Señor siempre tendrá palabra. Y la palabra es cambie, hombre, cambie. ¿Cuántas veces usted ha venido los domingos a este culto y oye el mismo mensaje? El mismo mensaje de que hay que hacer un giro en la vida. Damos un amén. Y oye el mismo mensaje. Usted está diciendo, tal vez Dios ahora me habla de que me va a sanar. Pues la enfermedad más grande que el hombre tiene es el pecado. Damos un amén. Y el Señor insiste, hermanos, en sanar esa llaga del pecado, porque sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Dios de la gloria. Y sigue viniendo y sigue Dios hablando. Esa es la misericordia de Dios. Y sigue Dios hablando. ¿Y por qué será que siempre me habla lo mismo? Porque insistimos en lo mismo, en la desobediencia, como lo hacía Judá. Insistimos. Usted conoce personas dentro de las iglesias que pasan años y años y años, y pasamos años y siempre somos los mismos, amargados, peleoneros, mujereros, hombreras. ¿Ah? Usted sabe que pasan los años y dice, esa señora es un chichicaste, dice. Y pasan los años y lo mismo, y lo mismo. Lo único que aprendemos es, hermanos, a ser autores, y seguimos en lo mismo. Y para presentarnos a los cultos tenemos ya nuestra manera de presentarnos, cómo caminar, cómo saludar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ya tenemos ya el esquema. No, yo voy a caminar así, yo no voy a hacer el 4. No, allí regañan cuando uno levanta el pie. No, yo voy a saludar. Y aquí nosotros nos destacamos, hermanos, en actores. Hacemos la actuación, pero es formalismo y eso no funciona. Nosotros necesitamos, usted ve a los hombres muchas veces agarrados de la mano, pero allá en la casa son perros y gatos. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén, iglesia. Me decían la vez pasada de jóvenes que los oían dando cátedra del sexo. No estoy hablando del impío de la calle, de los impíos de aquí de adentro. Y los oyeron dando cátedra del sexo. Cipotes de estos que andan por acá. Pero usted vea, no digo que serán todos, pero usted vea a los jóvenes. Aleluya, vive Jehová. Expresiones. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que Dios quiere? Damos un amén. ¿Qué tiene que ver? Y por eso, hermanos, como Dios sabe
que el cuerpo está enfermo. Por eso, como ya hemos dicho, a los grandes males siempre deben de haber grandes remedios. Y aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue, hermanos, expresándose, hablando. Damos un amén, iglesia. Y el Señor sabe que está hablando a gente dura, como nosotros lo vemos ahí, gente dura. Cambia, deja, joven, si es en el caso de los jóvenes, debes de ser joven, que hagas brillar en ti a Cristo. Por ejemplo, la manera ahora de enamorarse, ahora nadie se enamora. Ahora lo que uno, en todos esos movimientos juveniles, lo que ve uno es gente con 2 o con 3. Pero todo eso el Señor sigue hablando. Cambien, damos un amén. Vuelvan, porque si no cambian, vendré, traeré el juicio. Si no hay un cambio de vida, va a haber un juicio. Y no solo son amenazas, son verdades. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Cuando no hubo manera de dar un cambio de actitud hacia la palabra de Dios, vino el dolor. ¿Cuántas personas? Yo finalizo con esto. ¿Cuántos que en verdad hemos tenido el privilegio de haber sido alcanzados por Dios? Y que, dadas las corrientes de este mundo y de las ofertas de este mundo, hemos sido siendo salpicados. Pero ahí ha estado el Señor. Cambien. ¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar escuchando a Dios a través de su palabra, pidiéndole que cambie? ¿Cuánto tiempo tenemos? Que deje de hacer eso que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Saque usted ahí una lista. Usted ya sabe, yo ya sé qué es lo incorrecto que estamos haciendo. Yo no le voy a poner nombre y apellido. ¿Qué sabe usted que está haciendo? ¿Aló? ¿Qué sabe? ¿Qué sabemos? Que estamos mal. No hay necesidad de ir a un estudio, a una profundidad. Nosotros sabemos que eso que estamos haciendo no le agrada a Dios. ¿Cuántos saben? Porque ya hemos dicho, nosotros no podemos hacer nuestros propios evangelios. Ya están los 4 evangelios, que son las columnas de la gracia. Damos un amén. Nosotros no podemos hacer nuestros propios evangelios. No, yo hago mi vida así. Yo voy a ser creyente de esta manera. Bueno, el problema es que si insistimos, que nosotros insistimos en nuestro evangelio según San Yo, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, como en este caso, fíjese, fue sitiada Judá, Jerusalén. Nabucodonosor se acampó por allá. El rey, que era el último, en quien Dios había invertido tanto para hacerlo reflexionar, ni Joaquín, ni Joacín, ni Sedequía, ninguno de ellos quiso obedecer. Ahora a este le toca, está sitiado. Ahora quiere huir. Y ellos tenían estratégicamente un lugar por el huerto, dice, de la parte de atrás del muro de Jerusalén. Por ahí se metieron y dijeron: escapémonos. Y se escapó el rey con los hijos y con los nobles.
Y luego lo detectaron los enemigos. Por allá, síganlo, dijo. Y lo agarraron y lo trajeron. Trajeron a los hijos y al rey y a los nobles presos ante Nabucodonosor. Y dijo Nabucodonosor, sin duda, en algún trono sentado: vaya, dijo, ahora ahí al frente de este rey, dijo, de Judá, degollen a los hijos de él. Y empezaron, ¿cómo se vería Ezequías al frente de ese cuadro, viendo a sus hijos? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos? ¿Cuál sería la daga, el dolor de ver a nuestros hijos siendo ejecutados al frente de nosotros? ¿Cuál sería? ¿A ese que más amamos o a esos que amamos? Ahora métanle el cuchillo y saquen la sangre, y que lo vea este viejo aquí, que vea a sus hijos morir, y así los degollaron a todos delante de él. ¿Cómo se sentiría el rey? Damos un amén, iglesia. Ahora, ¿por qué? Pero esa crueldad, ¿por qué la permitió Dios? Podría decir alguien. ¿Fue Dios el que la permitió? Pregunto. ¿Quién fue el que permitió eso? La desobediencia a la palabra. La desobediencia a la palabra. No fue Dios. Por eso es que, hermanos, nadie puede culpar a Dios de las desgracias que hay en este mundo, porque Dios nunca genera desgracia. Dios no es generador de muerte, es la desobediencia. Ahora a este dijo: sáquenle los ojos, métanle un asunto caliente, yo no sé, con la punta de una daga, y sáquenle a este viejo rebelde los ojos y llévenlo preso. Lo llevaron sin ojos, destruido. Llegó el momento cuando el mal era inevitable. ¿Cuántas personas de nosotros, cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿Estás preparado? Te pregunto, no digas ni amén ni digas nada. ¿Estamos preparados? ¿Cómo está? ¿Estamos preparados? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo estamos? Pregúntese usted, pregúntele a su conciencia. ¿Cuántas cosas sé que tengo o debí haber arreglado ya hace tiempo y sigo insistiendo? ¿Ah? Cristo está a las puertas. Todo lo que usted ve es que Cristo viene. Pero ¿cuál será la reacción de la gente en ese momento? Sin duda, querer escapar. Siempre hay maneras como uno se las ingenia. Hoy sí, dice, hoy sí voy a dejar esta vida falsa. Ahora sí ya no voy a ser actor, voy a ser real. Pero ya va a ser tarde. Ahora sí voy a correr, voy a casarme, porque así ya entendí, pero ya es tarde. Ahora sí voy a dejar esta venta de droga, pero ya será tarde. Ahora sí voy a dejar las mentiras, las malas palabras. Ahora sí voy a dejar los amigos y amigas. Ahora renuncio porque ahora soy creyente. Pero ya no hay tiempo. Ahorita es momento de presentarse ante el juez que todo lo sabe. Ahí es donde será, como dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes de muchos. Y sabe, hermanos, lo terrible es que nuestra desobediencia no solo se lleva de encuentro, no solo nos lleva de encuentro a nosotros, sino que se lleva de encuentro a otros. Porque en este caso aquí se lleva a los hijos. ¿Usted cree que si el rey hubiese sido obediente? Hijos, por favor, dejemos ya de ser malos pecadores, de ser
personas de malas obras. Mire, esto incide mucho en los hijos, cuando el padre, pero cuando ven a esa mujer, a esa madre novelera, ven a esa mujer peleonera con el marido y el marido peleonero con la mujer, y ven los hijos y a veces ni se convierten ni quieren nada con Dios, porque conoce la hipocresía muchas veces de su padre, que cuando vienen a la iglesia son una cosa, pero ya son tigres y son leones. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Damos una amén, iglesia. ¿Cuántos viven bajo la capa de la fornicación? Y ahí están unos que se saben y otros que están en el anonimato, en lo oculto. Ahí están. ¿Ah? Se van a llevar, así como este rey se llevó a los hijos también. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan, por ejemplo, si un hombre, por ejemplo, el hombre tiene que asumir su responsabilidad de cabeza en la casa. Hace la mujer no quiere de Dios, usted camine con Dios, avance. Al rato y orando, Dios va a ir trabajando esa mujer que no quiere nada de Dios. Pero como cabeza tenemos la responsabilidad de motivar a nuestros hijos. Dice: hey, mi papá ya está listo, vamos por allá, mi papá está buscando a Dios. Y de alguna manera eso es un buen mensaje para los hijos. Pero cuando es todo lo contrario, nosotros estamos contribuyendo a que dentro de nuestro entorno haya gente endurecida también, y que en su momento va a sufrir las mismas consecuencias. Por eso, usted pregunta en las iglesias, den un amén todos los que van para el cielo. Todos levanten la mano, todos levantan las dos manos. Pero la gran pregunta es: ¿han dejado, han corregido sus malos pasos? Ahí ya cambia la cara, ahí se pone larga la cara. ¿Ah? Y alguien dice: eso lo dice por mí el hermano. ¿Y por quién lo va a dejar? Si aquí a Dios no me tiene predicando a los que están allá en el estadio jugando pelota, aquí me tiene predicándote a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Alabado sea el nombre del Señor, predicándote porque Dios te ama. Damos un amén, iglesia. ¿Cuál será ese momento? Cuando veamos, fíjense que cuando yo he visto algunos libros, cuando están los judíos cuando están haciendo fila en las cámaras de gas en Alemania, cuando Hitler los incineró, se ven los niñitos, hermano. Hay unas portadas donde se ven los niñitos judíos con su papá chineándolos. El papá con su gorra, con su sombrerito y su barba, y el niño con su sombrerito chiquito, como así se ven en la fila, no para ir a recibir un plato de comida, sino para entrar a las cámaras. Doloroso ver a los niños. Y algunos de esos niños, por ejemplo, hay una escritora que esta fecha tiene como 70 años, y que ella escribe ese libro, que era una de esas niñas que iban en los brazos de su mamá para entrar ahí. Y de alguna manera Dios permitió que ella se salvara, a saber cómo. Pero uno dice: ¿quiénes son los culpables de eso? ¿Quiénes eran los culpables de que esos niños entraran ahí también? Desobediencia a sus padres. Por eso Dios no tendrá por inocente al culpable, hermano. Todos tenemos una responsabilidad. Todos. Porque el juicio vendrá. Vendrá el momento cuando caerá fuego sobre esta tierra. Vendrá el momento cuando los hombres se verán, dice, como el ladrón en la noche.
Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí la gente va a querer reaccionar, pero ya será tarde. Si estamos diciendo que la venida del Señor es eminente, estamos diciendo que estamos a las puertas, hemos arreglado nuestras vidas, hemos obedecido, hemos cambiado. Yo te digo, espero que estas palabras sencillas que has escuchado en esta predicación te hagan reflexionar esta mañana. Aquellos que tienen que pedirle perdón a Dios, háganlo. Usted no sabe si es Cristo que viene más tarde o la muerte nos alcanza dentro de horas. Yo he estado conversando con personas y que 2 horas después ya están muertas. Por eso es que la Biblia habla en Hebreos: si oyeres hoy mi voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Uno tiene que arreglar las cosas hoy. Los que tienen que reconciliarse, los que tienen que pedirle perdón al Señor, hágalo, hermano, si usted cree que es conveniente hacerlo. Si no, siga en la desobediencia, que en su momento se recordará de este mensaje. Vamos a cerrar nuestros ojos, con sus ojos cerrados. No oyeron y fracasaron. El tiempo de la misericordia se acabó. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo piensas seguir siendo cristiano? ¿Cristiano a media? ¿Cuáles son tus pretensiones en la vida de Dios? ¿Quieres vivir verdaderamente en obediencia? Valdría la pena porque vas a ser bendecido. Pero si insistimos en la desobediencia, nuestro final será trágico. Esta mañana es una buena mañana. Yo quiero que hagamos una oración, aquellos a quien Dios les ha hablado y que son sensibles a esta voz de Dios. Dígale: Señor, perdóneme. Yo no quiero, Señor, verme en un apuro donde ya no hay nada que hacer. Dígale ahí conmigo: perdóneme. Quiero suplicarle su perdón. Perdóneme, Señor. Pídale perdón. Aquí está mi corazón. Voy a arreglar las cosas. Voy a cambiar mi conducta, mi vocabulario, mis mentiras, mi idolatría, mis obras muertas y perversas. Las voy a cambiar. Ayúdame. Te lo suplico. Porque ahí hemos leído, Señor, que tú hablaste y hablaste y hablaste y nadie te quiso escuchar. Y por último llegó el momento más crítico, cuando llegó el mal y ya no se pudo revertir. Murió el rey con sus hijos, los nobles, y pereció la ciudad, sencillamente porque no quisieron obedecer, aun cuando Dios insistió y habló. Con tus ojos cerrados, los que han hecho conmigo esta oración, sincérense, hermanos. Levanten su mano ahí con humildad. Los que se reconcilian, levanten su mano en alto. Bien en alto su mano. Bien en alto su mano. Bien en alto su mano. Es tiempo. No te avergüences de lo que diga la gente. Solo tú y Dios. Tienes que... Los que se van a reconciliar, levanten su mano. Los que se reconcilian, bien en alto su mano. Con su mano levantada. Ahora Dios te ha hablado. Dios te bendiga, hermana. Ayúdele ahí a la hermana que está. Dios bendiga a la otra hermana. Ayúdele. Hay más personas. ¿Cómo está tu vida? ¿En desobediencia? Yo quiero orar por ti. ¿Para qué vas a seguir? Dios bendiga a ese joven que también levanta su mano. Hay 2 personas más.
Venga, hermana, yo quiero orar por usted. Venga, 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 hermano, yo quiero orar por usted. Yo quiero, los que se reconciliaron a través de esta oración, levante su mano o se pone de pie ahí en su lugar. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en constante desobediencia? Hay dos personas que se quieren reconciliar. Levanta bien en alto tu mano. Tal vez sea tu última oportunidad. Tal vez más tarde sea demasiado tarde. Hay dos personas. Hay dos personas que en esta mañana sienten en su corazón arreglar las cuentas con Dios. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Yo voy a orar por ti. Ahí en tu lugar. Bien en alto tu mano. Acuérdate que un día te van a poner esta palabra y te van a decir: tú escuchaste esta palabra y tú no quisiste obedecer. ¿Qué vas a hacer? Ya nada hay que hacer. Ahora es el momento del dolor, pero en este preciso instante es el momento de la vida. Levántate. Yo estoy esperando a dos personas que quieren reconciliarse. ¿Por qué tienes que seguir viviendo una doble vida? Levántate, yo quiero orar por ti. Estoy esperándote. Si no quieres pasar aquí adelante, te pones de pie ahí en tu lugar. Te doy esa oportunidad. Te pones de pie y ahí voy a orar por ti. Ahí te pones de pie. Yo voy a orar por ti. Te estoy esperando. Padre, te damos gracias por estas vidas que esta mañana se entregan a ti. Límpialas, ayúdales. Quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Hagamos una oración todos, hermanos. Pídele perdón a Dios, dígale: ayúdeme, Señor, a cambiar las cosas que tengo que cambiar. Límpieme, láveme con su sangre. Levanten todas sus manos. Dile: aquí está mi corazón, aquí está mi vida. En el nombre precioso de Jesús. Te lo estamos pidiendo, Señor. Te lo estamos pidiendo, dígale: voy a cambiar. A partir de ahora voy a cambiar. Dígaselo al Señor. Prométaselo al Señor. A partir de ahora mi vida va a cambiar. Te lo suplico, te lo pido, que me ayudes. Porque no puedo seguir siendo falso. Porque tú me conoces, Señor. No podemos seguir siendo lo que no somos. No podemos pretender ser lo que no somos. Yo quiero sincerarme, Señor. Dígale: yo quiero sincerarme. Quiero ser un mejor vecino. Quiero ser un mejor padre, un mejor hijo, una mejor esposa, una mejor esposa. Quiero ser un mejor obrero, un mejor empleado. Quiero ser un mejor diácono, una mejor diaconisa, un mejor servidor. Quiero ser a partir de ahora. Quiero vivir para ti. Quiero honrarte, Señor. Ayúdame. Los televidentes los ponemos en tus manos. En el precioso nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Gracias, Dios. Amén. Se pone de pie nuestro hermano. Vamos a regalarle una ofrenda. Poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor.
Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.